Detengámonos solamente un momento para hablar de poesía. ¿Ustedes pudieron ver el video que compartimos de Óscar de Pablo hablando sobre la poesía? Si alguien tiene algún comentario, miren, la dinámica es así para comentar algo que hayamos leído en esta clase, para darle un poco de orden y organización. A mí me gustaría mucho que siempre que vieran algo, que leyeran algo, tomaran nota en sus libretas para que fueran sus observaciones y sus preguntas. Sirve mucho apuntar las preguntas. Siempre, siempre, siempre que tengan una pregunta, apúntenla. Eso como regla general. Estando en el momento en el que estén y en el lugar en el que estén, para eso su libreta que esté llena de preguntas más que de respuestas y también que esté llena de sus ideas que se les van ocurriendo, pero que todas las preguntas existan allí para que no se vayan a perder. Em, y sus impresiones, por supuesto. Así es que si alguien tiene alguna impresión que quiera compartir a partir de lo que pudo, a partir de ver el video, no sé si alguien pueda, si quieren levantar la mano para que les demos la palabra. Vamos a dedicar unos minutos a analizar, o bueno, a recordar un poquito algunos principios generales, algo que nos haya sorprendido, que nos haya resaltado del video que compartimos de Óscar de Pablo explicando sobre la poesía. ¿Alguno de ustedes ha... Bueno, Sí, sí, Pierina, adelante. ajá, bueno, yo vi, bueno, aún no lo he terminado, reconozco, me falta muy poquito, pero lo que vi me encantó, me gustó. Él te da una percepción diferente y mucho más amplia de lo que es la poesía en sí, y te abre como que unos horizontes que quizás no estabas pensando que podía existir de la poesía. Este, incluso sentí que, o sea, la poesía no, no es lo mío, pues ahí como que ya da uno como que, a raíz de ese video, uno como que se mentaliza de qué es la poesía y realmente me gustó bastante lo que vi. Ok, ¿hay alguna parte, un ejemplo que tú digas, esto en particular fue algo que sí me gustó? Pues cuando él leyó el libro, ¿no? Él como que mientras que lo leía, él mismo dijo que él le gustaba como mezclar lo que era la poesía con o sea, con la historia en sí. Entonces, cuando él leía, me gustó mucho aquella forma en cómo él mezclaba fusiones de la narrativa con la poesía en sí, porque como él lo decía, o sea, la poesía es como que el verso, bueno, es el verso y la rima, entonces no solamente la persona que lee la poesía, o sea, es por leer, no, la poesía se siente y se imagina, y o sea, no sé, es un sentimiento, es un sentimiento bastante amplio para lo que uno puede llegar a pensar que es una simple poesía. Ok, gracias, gracias, Pierina. Mm, Cuidadito allí, porque una de las cosas que dijo Oscar es que no es sentimiento, más bien es evocación de sensaciones y sonoridad de las palabras. Cuando me imagino que a lo que te refieres es cuando está leyendo su propio poema que habla sobre aquellos esclavos en Etiopía que encallan en un barco llevando un elefante al rey Artajerjes, este, Sí, en y, esa parte. y mezcla algunas cosas de la vida actual en la Ciudad de México, ¿no? Se supone que ¿qué se podrá decir? Es un esclavo de un barco que está condenado a quedarse allí en el barco, que está encallado. Bueno, no sé si queda claro que encallar en esos tiempos antiguos, como me imagino que sigue siendo en la realidad, es atracar en un puerto sin tener la posibilidad de salir del barco. Es estar como atrapado en cierta forma por alguna situación, ya sea militar o tal vez natural, tal vez el barco esté atorado literalmente, o hay Podría algún decirse que impedimento, está encadenado. sí, hay algún impedimento que
para que se pueda avanzar. No puede salir del puerto, no pueden bajar las personas, ni se puede abastecer de alimentos. Las personas en ese momento, eh, si no se arreglaba el asunto, pues estaban condenadas a morir de hambre o de las enfermedades que hubiera allí. Y, pero él se pone en el lugar de uno de estos esclavos para decir, pues yo lo que quería era ir con mi novia a comer carnitas, ¿no? Este, y miren, estoy llevando un elefante y ni se va a poder a Artajerjes por sus caprichos, ¿no? Em, Sin embargo, esta evocación de sentimientos que es algo muy impresionante, porque la verdad yo sí considero que es muy, muy impresionante, sobre todo cuando ya comprendemos lo que está pasando y lo que le va a pasar a estas personas, que además salió de una historia real. eh, Creo que en poesía, o sea, esto se puede narrar y de seguro esto se encuentra narrado en la historiografía griega o griega tardía o tal vez griega, tal vez hasta puede parecer, no tan tardía, a lo mejor hasta está en Herodoto esto, pero en prosa, en narrativa, pues puede aparecer y no hay ningún problema, es la narración es la narración. Pero poner esto en poesía, ponerlo en versos, es decir, formar renglones, formar líneas, habiendo seleccionado las palabras que van a formar cada renglón y narrar conforme va pasando eso con un ritmo, con una cadencia, con una musicalidad, que no es la misma musicalidad de, como él mismo lo explica, no es de la misma musicalidad de los octosílabos que son la medida del corrido de las canciones, ni tampoco la de los endecasílabos, porque no usa solamente versos de 11 sílabas. Él ya utiliza una versificación que se llama verso libre, pero que sea verso libre no significa que va simplemente a la y se va, sino que elige, es la elección por voluntad y por decisión de cada palabra después de la otra para que su consecución genere una musicalidad, pero no una musicalidad que consiga que se vuelva ridículo, sino más bien una musicalidad que le dé profundidad y que acentúe la expresión. Déjenme ver si puedo encontrar ese mismo poema. Huichapan. Sí. No, aquí no es. Mm, Mientras lo buscas, si puedo comentar algo, Sí, Rafael. por supuesto, Vicky. Adelante. Tienen el micrófono apagado, ¿eh? Por si querían comentar. Bueno, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Bueno, Sí, sí te escuchamos, ¿eh? Pero ya tienes ahora el micrófono apagado, lo puedo ver aquí. Vicky, necesitas prender tu micrófono. Es que no te escuchamos, Vicky, porque está apagado tu micrófono. Hola, hola. Vicky, micrófono. ahora sí ya. Sí, Ok, perdón. No hay nuevo en esto.
Mientras buscabas eso, perdón, a mí me gustó el paralelismo, como tú dices, con situaciones reales, como muchas veces podemos ser esclavos en una forma diferente, pero viene siendo el mismo, como tú dices, evocar los mismos sentimientos o los mismos, podremos ser esclavos al estar en una relación, como tú dices, en un país, en un trabajo, en cualquier situación que nos sentimos que no podemos salir de ahí. Entonces, para mí fue el identificar que la poesía no solo el amor y qué bonito y qué, sino puedes también usarlo para contar una historia. Justamente. Y de hecho, él menciona que las primeras poesías de la humanidad fueron historias, justamente, fueron, em, fueron narraciones de guerras, como el Mahabharata en la India, la Ilíada y todo eso. Ahí está, miren, les voy a mostrar rápidamente un volumen del que seguramente estaba leyendo Oscar de Pablo cuando estaba leyendo ahí en el video. Bien, aquí dice que ustedes ya pueden ver. ¿Están bien? Ok, perfecto. Ok, miren. Oh, me equivoqué aquí. Perfecto, ahí está. Este es un poema en ese mismo poemario donde él leyó aquel poema. Este es otro poema que se llama Sobre el ritmo. Y entonces quiero solamente hacer notar que el acomodo del texto, aunque sí responde a cierto requerimiento estético, digamos, con cierto nivel de capricho, en realidad no es un capricho al 100%. Más bien es la necesidad de demostrar una unicidad, una agrupación en estrofas y una pausa mayor, que es de las que él estaba hablando allí. Miren, dice, punta y repunta, la conciencia canta, péndulo. Punta y repunta, la conciencia canta. Hasta ahí es un endecasílabo, pero en realidad no es allí un endecasílabo porque continúa con péndulo. Punta y repunta, la conciencia canta, péndulo. Tormenta y tumba, el mar zumba en la sombra. Ese sí es un endecasílabo. Y la garganta en un solo momento que retumba. Entonces, el primero es un verso de 14 sílabas que tiene, hay una, ¿cómo les diré? Cuando nosotros analizamos las palabras en sílabas, las dividimos justo en eso, en sílabas. Y cuando nos encontramos con una sílaba que tiene el acento es una cuestión de oído, le decimos sílaba tónica. Esas divisiones en sílabas, cuando se hacen en grande, generan unas nuevas divisiones en sílabas que normalmente están al final de alguna palabra, no de todas. Se supondría que esas pausas grandes que se llaman cesuras, con C, cesuras, serían las que marcan los puntos en este verso, por ejemplo. Punta y repunta, cesura. La conciencia canta, cesura. Péndulo. Nos dio un endecasílabo falso y nos dio un verso de 14 sílabas que en el argot de los poemas se conoce como versos alejandrinos. Los versos alejandrinos tienen 14 sílabas, pues, pero no tienen esa consecución de acentos, entonces está jugando con nuestra concepción, digamos, del endecasílabo. ¿Por qué no lo puso abajo? Es su decisión, pero es consciente. Vamos,
yo estoy pensando en un poeta que está diciendo, punta y repunta, la conciencia canta. Para mí ya está sonorizado y musicalizado así. Suena a un endecasílabo. Pero no quiero que termine allí el endecasílabo, así es que no será un endecasílabo. Punta y repunta, la conciencia canta, péndulo. Y chin, lo que nos hizo, y les voy a decir la verdad detrás de esto. Ustedes ven que péndulo tiene 3 sílabas, ¿no? Y que yo acabo de decir que esas 3 sílabas se suman a las 11 que ya estaban en el endecasílabo y que por lo tanto es un alejandrino. Pues no, estoy mal. Les voy a decir por qué. Y les voy a decir por qué tiene 11 sílabas hasta canta. No vayan ustedes a creer que se debe decir, como dijo él, no se debe decir punta y repunta, no, sino es punta y repunta. Entonces, punta y, esas son 2, repunta, la conciencia canta. 11 sílabas. Péndulo. La sílaba tónica, la última sílaba tónica que tenemos en este verso es esta pen. Cuando tenemos la última sílaba tónica de un verso, esa nos dice que es para darle nombre de medida al verso, es la penúltima. Así que siempre debe seguir solamente una. ¿Qué pasa? Que tenemos una esdrújula. Entonces lo que debemos contar es que esta es la número 12, porque canta fue 11 y 12. Entonces pen 12 y 13 es du y lo es 14. No puede ser un alejandrino porque para que sea un alejandrino, la última sílaba con acento debía haber sido du, para que sonara algo así. Tumba y repunta, la conciencia canta, pendulo. Y solamente así el lo cuenta como 14. Y todo el verso podría ser alejandrino, pero no lo es. En realidad es un verso que oficialmente se cuenta como de 13 sílabas, a pesar de que tenga 14. ¿Por qué? Porque el acento, el último acento que existió allí, no cayó sobre el 13, sino sobre el 12. Habría sido lo mismo si en lugar de decir péndulo dijera don. Punta y repunta, la conciencia canta, don. Es la última sílaba tónica, así que ya nada más debemos considerar que no se llenó el hueco número 13 y obviamente tampoco el 14. Pero lo que sí se llenó, y esto es lo que verdaderamente importa, es el número penúltimo en cada verso. Esto es lo que les falla, por ejemplo, cuando quieren hacer sus calaveritas. De repente empiezan a decir cosas y, ya nada más que rime. No, pero no nada más que rime. Las calaveritas son un esquema muy rígido. Son redondillas. Es un esquema muy barroco, muy rígido. Tiene que estar en 8 sílabas, con rima consonante, es de la más estricta, y además tiene que ser cerrada. No puede rimar el 1 con el 2. Tiene que rimar el 1 con el último, que es el 4. Y el 2 y el 3 rimar entre sí. Y entonces, de repente las calaveritas sale como si fuera flow de rapero que se sube al camión a improvisar, ¿no? Pero bueno, ahí está, péndulo. Punta y repunta. Y fíjense lo que dice el título del poema. Se llama Sobre el ritmo. Punta y repunta, la conciencia canta, péndulo, tormenta y tumba, el mar zumba en la sombra. Tormenta y tumba, el mar zumba en la sombra. Ese sí es endecasílabo. Es decir, nos dio un endecasílabo falso, que en realidad es de 13 sílabas oficialmente. Esto contó como una especie de, pues sí, un te- no, tridecasílabo, que no es muy común. Es una
ahí está violentando justamente, pero hay una explicación y se puede ver la estructura a la que traiciona adrede. Y la garganta en un solo momento, que retumba. Y el último verso, que retumba. Si es de 4 sílabas, porque la penúltima es tum, es la número 3, que lleva el acento. Danza que avanza y danza. Y aquí cambió de ritmo. Mientras en el endecasílabo es tan, tara, tan, tara, tan, tan, que es punta y repunta, la conciencia canta, o tormenta y tumba, el mar zumba en la sombra, tan, 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 que se repite exactamente y la garganta en un solo momento, es decir, tan. Aquí lo hace, los pies son más seguidos de acentuados con, o sea, tónicas con átonas. Danza que avanza y danza. Es un dáctilo, tan. No, perdón, al revés. Sí, un dáctilo. Danza que avanza y danza. O sea, es decir, las acentuadas cuentan como largas y las átonas cuentan como breves. Danza que avanza y danza. Entonces es larga, breve, larga, breve. Danza que avanza y danza. Está bailando. No nada más con la rima que es interna del verso. ¿Ya vieron que él no se preocupa por rimar al final del verso? Este es péndulo, y esta es sombra, y este es momento, que no rima con nada, y este es tumba, que no rima con nada. Pero aquí dijo, vamos a hacer una similicadencia, que es la rima cuando está en el mismo verso. Danza que avanza y danza. Tanta. Y en el otro verso de abajo, que descansa sombra que asombra y sombra, para seguirnos con la misma. Que descansa sombra que asombra y sombra. Otro endecasílabo. Que seduce venganza que es tan negra que reluce. Tres sílabas. En tambor y esperanza, escudo y lanza. Nos dio la rima en donde se le antojó, donde no va rima, sino a esta cosa se le llama similicadencia. Es decir, sonidos semejantes que en realidad no están acomodados en manera de rima. Ansa por acá. Danza, avanza, venganza, lanza. Por ahí desparramados por todos lados. Es decir, no nos atiborra con los finales de verso, sino que coloca la palabra para que resuene por ahí en todos lados. Entonces todo es evocativo en ese sentido. Condena, sas, condena. Ahí está otro endecasílabo, pero lo rompe. Una. Condena, sas, condena. Una. Cadencia como de latigazos, mundo profundo. Ahí es otro verso muy diferente. Cadencia como de latigazos, mundo profundo. Son 15 sílabas. El mundo de tus pasos, secuencia de eslabones de cadena. Los esclavos de ayer, hoy condenados, de péndulo y tormenta que retumba, los esclavos de ayer, hoy incendiados, serán mañana libertad o tumba. Está hablando también de los versos, de cómo están liberados, pero siguen siendo esclavos, ¿no? Pero además también está hablando de la misma esclavitud. Ya que vimos lo formal, podemos ir a la lectura de fondo. Punta y repunta, la conciencia canta, péndulo, tormenta y tumba, el mar zumba en la sombra y la garganta en un solo momento que retumba. Danza que avanza y danza, que descansa, sombra que asombra y sombra, que seduce, venganza que es tan negra que reluce en tambor y esperanza, escudo y lanza. Condena, sas, condena, una cadencia como de latigazos, mundo profundo, el mundo de tus pasos, secuencia de eslabones de cadena. Los esclavos de ayer, hoy condenados, de péndulo y tormenta que retumba, los esclavos de ayer, hoy incendiados, serán mañana libertad o tumba. ¿Ya vieron cómo se habla de la esclavitud?
y habla, dice del ritmo. ¿Por qué habla del ritmo? ¿Alguien quiere aventurarse para pasar ahora sí a lo de la narrativa? ¿O les asignamos participación? A ver, Débora, ya abriste el micrófono, adelante. Creo que es, bueno, me hace entender que se refiere a los esclavos que venían de África navegando, entonces el ritmo de los remos, de la navegación, a eso creo que se refiere, o es lo que yo me interpreto yo. ¿A partir de qué, Débora? ¿Qué leíste allí que te lo dice? Y acá cuando dice condena, sas, una cadencia como de latigazos. Ujú. Cuando habla del péndulo, El péndulo, justamente, ¿no? tormenta y tumba, bueno, qué sé yo, todo me lleva al movimiento. Al movimiento. Y el movimiento es rítmico. Claro, Rítmico exacto, como en el remo. Rítmico claro, como en el trabajo, exacto, sí, ¿no? sí, todo tiene un ritmo. Para mí, punta y repunta es tan evocativo de la música como del látigo, que viene mencionado también allí. Sí, Y cuando me dicen la conciencia canta, pues es justamente la música que se lleva en el interior. El negro, antes de cantar en el campo de cultivo, cantaba en su interior sin inconsciencia, poder cantar, claro. sin poder cantar realmente. Ay, me encantó, No, la entonces verdad nos está, me gustó mucho. y es brutal, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, la verdad que sí, me llegó muchísimo. Sí, es que ya cuando uno pasa allí, hay partes del ser de uno que lee el poema que ya no quedan igual. Sí, cierto. No sé si alguien tiene algún otro comentario sobre aquí. Veo que Sí, yo quería decir algo, sí, Rafael, adelante, Alejandro. respecto a la palabra péndulo que vos mencionabas, porque rompe ahí el endecasílabo aparentemente. Es que dice, punto y repunta, la conciencia canta, péndulo. La palabra péndulo es realmente como un péndulo, ¿no? Me parece que tiene el ritmo de un péndulo, que vuelve para la otra punta, ¿no? Péndulo, ¿no? Péndulo, Ese movimiento. péndulo. La palabra péndulo tiene ese movimiento en ese lugar, por eso es lo que él dice, ¿no? De ser consciente cuando rompe una estructura o pone algo, no es porque sí, sino porque es consciente de lo que está haciendo, ¿no? Y Este además, poema sí, me sí, da una adelante. reminiscencia también a la poesía de Nicolás Guillén, con muchas Por el diferencias, ¿no? tema. Pero ese ritmo, y por el ritmo negro, ¿no? Bueno, es que Nicolás Guillén es el maestro del ritmo negro. Es, Sí, sí, es- sí. pero es más, él sí es como si él fuera toda una orquesta de soul o de jazz, solo en las Sí. palabras, y además es tan evocador también. Sí. ¿Ustedes han leído a Nicolás Guillén? Eh, si no han leído a Nicolás Guillén, se han perdido de las experiencias más grandiosas que hay. En serio, Yo he con que leído a lean dos, con que lean dos en serio, porque hay veces que uno entra en ciertos poemas y se queda uno tan desvalijado, tan desnudo, que cuesta trabajo seguir. Eso es de lo que de lo que se puede, también, justamente ahorita que por aquí está llegando también Gabriel. em, sí, o sea, por el tema sí, nos va a evocar mucho a esto, porque además Nicolás Guillén es uno de los, bueno, este no es Nicolás Guillén, este es Oscar de Pablo, pero por si no se dieron cuenta, Oscar de Pablo está también muy inmiscuido en esta tendencia de mirar las cosas con una vista, es que cómo decirle sin que parezca ideológica, pero es que lo tiene que estar. Em, hay una orientación em, am, de grito de libertad, porque es la forma en la que yo puedo decir esto sin decir nada incorrecto.
Eh, les voy a decir qué pasa. La verdadera poesía tiene que llamar a eso, tiene que incendiar, tiene que ser un poco incendiaria, pues, en ese sentido. Por mucho que nosotros estemos haciendo una poesía que alabe al Señor, eh, sí, puede ser una poesía muy, muy, muy eh, concentrada en la esperanza de uno de vivir la eternidad al lado de Dios, pero aún así esa voz tiene que ser disruptiva, tiene que romper algo, tiene que rasgar el velo, tiene que ser un aullido en la noche, no tiene que ser complaciente, no puede ser simplemente una oración diciendo, Señor, te amamos y gracias por tus bendiciones, amén, sino eh, tiene que ir, tiene que ir a otra parte y es justamente de aquí de donde quiero agarrarme para ir empezando a ver lo de narrativa. ¿Alguien tiene algún comentario hasta ahora de poesía? ¿Alguien em, pudo contestar alguna de sus preguntas a través del video o a través de lo que hicimos hasta ahorita en esta sesión acerca de poesía? Yo sé que no son todas las cosas, pero ¿alguien tuvo la impresión de que pudo aproximarse un poquito más a lo que es poesía? ¿Y cómo fue? Ah, no sé si me escucha ahí. ¿Se me escucha ahí? Ah, Erika, se escucha que estás tratando de hablar, pero no es muy claro. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, un poquito más claro. Bien, yo cuando vi el video, lo que me quedó más claro es que soy una ignorante total en poesía. Bueno, no creo que sea así. Más bien creo que no nos hemos dado cuenta de que hay mucha poesía por ahí y no le damos ese nombre. Sí, yo creo que por ahí estamos muy, porque a mí me pasó cuando yo empecé a escribir, yo pensaba, no, yo es poesía, no voy a escribir poesía. Pero en otros talleres que he estado haciendo me llevaron a entender que sí, que puedo escribir, que no es algo, pero por ahí uno está muy de acuerdo a lo que aprendimos en la escuela sobre poesía y pensamos que no, que es algo muy rígido, muy así, que nosotros no entramos, que no vamos a poder. Yo pensaba un poco eso antes, pero después entendí que no es así, que no debemos tener miedo a la poesía. No hay que tener miedo a la poesía. Elizabeth, estás muy callada, muy, muy callada. Es que, bueno, yo también, me gusta leer poesía, no me considero poeta porque la verdad es que nada de lo que escribo se acerca a hacer poesía buena o que tenga esta calidad que tiene como este poema que nos acabas de proyectar, que es bellísimo, la verdad está muy, 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 muy bello el poema, ¿no? Entonces, bueno, yo vi el video que nos mandaste y sí, la verdad es que creo que muchas de las cosas que menciona el ponente son muy, muy acertadas y yo sentí que sí, cada vez me queda más claro que no soy poeta, pero que me gusta saber algo de poesía, sobre todo para entenderla, porque yo estoy muy consciente que no la escribo, pero sí para entenderla cuando la leo, ¿no? Pues gracias, yo creo que das voz a lo que muchos sentimos, ¿no? Y, y algo que sí quiero ayudar a comprender es que de repente les van a salir líneas que son más poesía que otra cosa. Pero para que ocurra eso, miren, les voy a contar rápidamente algo que una vez un maestro en una universidad eh, nos dijo, si ustedes quieren, es que él nos decía que los primeros borradores siempre eran como, y perdonen por los que están comiendo ahorita, era como un primer vómito que se ponía sobre la mesa. Decía, es así, dice. Y entonces ya todo lo que esté allí, de ahí vamos a ir agarrando, el vómito nos permite saber cómo han ido digiriendo lo que estuvimos haciendo en todo el semestre, en el trimestre, porque era en la UAM. Y
Y obviamente todos dijimos, ay, qué horror, ¿no? Qué idea, qué forma de visualizarlo tan espantosa. Y entonces él nos dijo, porque miren, hay una cosa, el vómito resulta de una dificultad digestiva. Dice, y tiene que ser justamente eso. Ningún aprendizaje puede darse así limpiecito que no nos pase nada. Tiene que generar conflicto, tiene que hacer estragos. Y entonces dice, cuando ustedes estén haciendo su trabajo y el primer borrador va a ser eso, como una primera vomitada. Pero entonces nos decía, si ustedes quieren, y entonces se vuelve un poquito más prosaico en esto. Dice, si ustedes quieren que en esa cosa que suelten en la mesa haya ciertas cosas en particular, por ejemplo, si ustedes quisieran que al soltar el vómito ustedes pudieran ver pedacitos de zanahoria, de brócoli, de papa, de ciertas hierbas en específico que ustedes quieren ver ahí, dice, no hay modo de que ustedes las vean allí si antes no se las comieron. No hay forma en la que ustedes puedan vomitar zanahorias si no comieron zanahoria. Dice, así es que si lo que ustedes quieren es vomitar la zanahoria, porque saben que su sistema no lo soporta, no lo recibe, no lo quiere, es adverso, está opuesto a eso, pero quieren demostrar esa oposición, quieren demostrar cómo sí les hizo daño, no van a poder hacerlo si no se la comen. Y así es que lo primero que tiene que pasar es que ustedes se coman eso y entonces, ¡brum!, va a salir. Si en el vómito no está algo, es porque no se lo comieron. O porque ya están tan habituados a eso y se digirió perfecto y no hay ningún problema. Y entonces él nos dijo, con todo esto de su trabajo, porque él estaba hablando del trabajo final, es así. Si ustedes no hicieron estas lecturas, no hicieron esto, no se expusieron a este contenido, no, y todo lo que teníamos que hacer, se va a notar a la hora de que ustedes suelten, ¡pum!, todo eso, se va a notar lo que no está. Y que sí esperábamos que estuviera porque les dijimos, mira, aquí está esta lectura, mira, aquí está este otro texto, mira, aquí está este ejercicio, mira, aquí están esta alimentación, digamos, intelectual, para que, pum, a la hora de que tu indigestión te obligue a sacarlo y ponerlo sobre la mesa, se pueda notar el problema que está ocurriendo en tus entrañas. ¿A dónde quiero llegar? A que si uno quiere escribir cuento, uno tiene que leer cuento. Si uno quiere escribir poemas, uno tiene que leer poemas. Pero poemas, ¿eh? No, no, pues, no estas desideratas de hoy puede ser un gran día y mañana también. Esos son un tipo de poemas. Uno con un nicho muy definido, pero no son todos los que hay, ni son los que estamos necesitando aquí. Hay necesitamos estar muy expuestos a mucha poesía, y no nada más, por ejemplo, a la poesía que se genera en nuestros días, como la de Oscar o como la de Hernán Bravo Varela, que son los que les puse la otra vez en el reto, o los de Paula Bramo, que es esposa de Oscar de Pablo, y que además fue compañera mía en la facultad, y que además fue compañero de Gabriel, que anda por aquí en una presentación de varios trabajos de poesía, y que además hay una cosa muy hermosa, me pareció preciosísimo. Y no sé si ustedes recuerden el poema que les puse a leer el poema que les puse a leer de Paula, y ahorita les digo a qué quería llegar. Pero en la ocasión en la que Gabriel González presentó sus poemas junto a Paula Abramo, que también presentó los suyos propios en un evento que hubo hace no mucho tiempo, a mí me resultó increíblemente curioso que el tema central del poemario de Paula Abramo, que se llama Fiat Lux, que es la traducción en latín del mandato que da el Señor, que da Dios cuando está haciendo la creación,
y dice, sea la luz, eso en latín es fiat lux, es decir, que la luz se haga, que la luz llegue a ser. Pero fiat lux, que es el nombre del poemario de Paula Abramo, no se refiere, bueno, por supuesto que se refiere a fiat lux, el mandato de la creación, por supuesto que sí, no, eso no se va a poder despegar nunca jamás, pero no se refería a eso, ella no lo tomó nada más de allí, hay una treta, hay un traspié, hay una trampa tremenda. Fiat Lux es el nombre de una marca de cerillos en Brasil o en Perú, que es de donde estaba tomando las experiencias de sus abuelos o bisabuelos perseguidos por las dictaduras en Sudamérica, Paula. Y cuando habla era Angelina, el personaje del que estaba hablando allí justamente en el poema, y de los cerillos y de lo incendiario, y de ahí una cosa ahí de medio pirómana, estaba hablando de los cerillos. En realidad, el eje o el hilo conductor que está a lo largo de todos los poemas de Fiat Lux de Paula Abramo son los cerillos, porque son el símbolo de lo incendiario de sus antepasados que fueron perseguidos políticos por sus convicciones políticas, por sus convicciones ideológicas, y que terminaron en que los papás de Paula llegaran a vivir a México, en el único lugar en el que podían estar a salvo de esas persecuciones. Así es que mientras Paula estaba presentando Fiat Lux en ese evento, Gabriel estaba presentando un poemario cuyo título es Ese golpe de luz. Por supuesto que luz en ese golpe de luz y luz en Fiat Lux podríamos estar hablando de cosas distintas. Por supuesto que sí y por supuesto que no, porque la luz es una. Uno dice luz aquí y allá y la luz es una sola cosa. Aunque nos sirva para ilustrar o para resignificar algunas otras cosas. Así es que inmediatamente cuando yo vi eso, yo dije, ¿te das cuenta de que presentaste un poema sobre luces? O perdón, una obra sobre un poemario sobre luces, y Paula también estaba hablando de luces. Entonces, eso pasa una cosa. Tanto los poetas como todos los demás que estamos escribiendo, tenemos que hacer una cosa que los poetas llaman beber de la fuente. No sé si algunos de ustedes han escuchado esta frase, beber de la fuente, relacionada con la formación literaria. Beber de la fuente es justamente leer todo lo que se pueda, de lo que ya está, y sobre todo de lo que ya está comprobadísimo que es lo mejor. Y beber de la fuente es una cosa que no va a acabar nunca, porque beber de la fuente incluye beber desde los antiguos, desde los clásicos grecolatinos, los consentidos a los que llamamos clásicos que son del siglo XIX, los clásicos del Renacimiento como Shakespeare, Cervantes, etcétera. Leer y leer y leer y leer y leer. La fuente es toda esa cosa que no deja de sacar buena literatura, pero especialmente si nos vamos más hacia atrás, nos aseguramos de que precisamente eso nos estemos abrevando precisamente de lo que ha sido mejor y más reconocido a lo largo de toda la historia, no para que lo copiemos tal como está, sino para que nuestro vómito demuestre que hemos bebido de esas aguas. Y a veces es para desgracia que no encuentro una forma más literal de poder explicar lo que es beber de la fuente, porque no podemos hacer una lista. Digo, sí les puedo dar una lista de recomendaciones de lectura y miren, sigan esto y van a ver. Sí, pero tampoco si yo les doy un currículum con una lista de 15 o 20 obras y que de aquí a, no sé, a agosto vamos a tener que leerlas todas, lo que estoy haciendo es formar un grupo adoctrinado en cierto tipo de literatura y no se trata tampoco de eso.
¿no? Pero si les damos una, otra y otra, y sean libres y beban de la fuente, por supuesto leer la Biblia es beber de la fuente también, y sí también el libro de Mormón, sí, como literatura también. Ujú. Pero hay que beber de la fuente literaria, hay que ir a todos esos otros libros y hay que entrarle. Sí, Gabriel, adelante. Rafa, ¿puedo hacer un brevísimo Por comentario? supuesto, sí. Solo para respaldar lo que estás diciendo. Eh, Picasso. Todos lo conocemos a Picasso por ser uno de los grandes maestros del cubismo y el Guernica, y tenemos esta imagen de la pintura de Picasso muy angular. ¿Saben a lo que me refiero? Ahora, a mí me llamó mucho la atención descubrir que la formación de Picasso es de la Academia de Pintura. Y recientemente estuve en un museo en que había cuadros de la primera etapa de Picasso. Y eran cuadros del realismo puro y duro del siglo XIX, muy, muy realistas, con una atención a la sombra, al detalle. Entonces ahí me di cuenta, Picasso no pintaba lo que pintaba porque no supiera hacer lo otro. Necesitó aprender lo otro primero. Estudió en Barcelona, en Madrid, entiendo que en París también, en academias. Se convirtió en un maestro de la pintura académica y después se abrió y empezó a experimentar y a encontrar esa voz propia por la que lo conocemos. Pero él no pudo haber llegado a esa voz propia si no pasaba primero por por todo el acervo pictórico que vino antes, ¿no? Y lo mismo se aplica a la escritura. Precisamente. Gracias, Gabriel, justamente. La forma de Picasso es una manera de beber de la fuente, pues se dedicó a ello académicamente. No todos aquí estudiamos literatura, pero aún así podemos beber de la fuente. Seguramente entre nosotros hay quienes se dedican también al arte pictórico y saben de lo que estamos hablando, ¿no? Justamente. Entonces, nunca es tarde, nunca vayan a pensar que están llegando tarde a la fiesta, no se llega tarde a estas fiestas. Todo está allí puesto, la mesa está siempre puesta. Es una fuente, es una fuente. Y en la medida en la que nos acercamos y nos bañamos en ella y bebemos de sus aguas, vamos sintiendo también una especie de renovación de nuestro amor por la humanidad también. Eso es un efecto del que casi nadie habla, pero ocurre. Bien.